El médico de la antigua Grecia, Hipócrates, dijo: si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas daño. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Que si vamos al primer caso de hoy, ¿sí? Señor director, que pasen los litigantes. Por culpa de ella, irresponsable y sin ética, mi madre casi muere. Yo le sugerí y ella no investigó. ¿Qué culpa tengo yo? Buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes, doctora. A ver, Mariana, explícame quién es Rosalinda, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Doctora, mira, yo vengo a demandar a Rosalinda que me pague $30,000 porque yo necesito contratar a una persona que cuide a mi madre, porque por culpa de ella, mi mamá no la aceptan en ningún asilo. Bueno, pero deja que ella explique la demanda, después tú me das tu respuesta. Okay. Sí, doctora. A ver, ¿por culpa de ella qué pasó? Por culpa de ella no aceptan a mi madre en ningún asilo. En ningún asilo. Ok. Lo que pasó fue que, mira, hace 3 meses yo tuve que de Miami ir a trabajar a Nueva York. Entonces yo necesitaba una persona, porque mi mamá es una señora que ella es clara de mente, pero está en silla de ruedas y ella necesita asistencia, que la ayuden, ¿me entiende?, con sus actividades diarias. Ok. Entonces yo traté de buscar por el internet, ¿me entiende?, y encontré el sitio de web de esta señora, que aquí tengo la página web. Acerca. Si la quieres ver, doctora. Ok. Esa es la página web de... Ok, vuelve ahí a tu podio. Doctora, Okay. yo quisiera aclarar algo. Entonces ella lo que tiene es como un servicio de referidos. Exactamente, de referido. doctora. Correcto. Sí, Ok. para asilo. Porque tú estabas buscando asilos específicos. Específico. Y con lo que viniste a asilo. dar fue con un sitio de referidos. Con un sitio de web de referido, que ella ofrecía su servicio de referido para asilo. Ok. Como Hasta para ahí llegaba ayudar mi a la responsabilidad. familia. Entonces, ¿qué pasó? Entonces yo, es decir, yo... Aquí no, cabe notar lo siguiente, yo creo que es importante que dice esto. Nos enfocamos en cuidado de calidad, entendemos que las familias quieren el mejor cuidado y las mejores opciones para sus amados. Conocemos el proceso de seleccionar el cuidado correcto para el padre que está envejecido. Encontrar el lugar apropiado puede ser estresante, sí, es verdad. O sea, hemos creado esta net para hacerle más fácil a la persona localizar un lugar que tenga el nivel de cuidado que se merece tu familiar. Exactamente, así Ok, es. perfecto. Así es. Entonces, ¿qué pasó? Entonces yo puse mis datos y al día siguiente la señora Rosalinda me llamó y me dijo que no me preocupara, que iba a tomar control, que mi madre iba a estar en buenas manos, que me iba a mandar a un lugar que ella estuviera, tú sabes, lleno de amor, la gente, hay muy buenas profesionales. Entonces yo lo que hice fue que yo acepté y yo fui al lugar. Eso no es cierto, con mi madre. doctora. Ella nunca estuvo previamente en el lugar. Después tú refutas, deja que ella exprese primero. Ella no hace nada, ella de su casa, por cierto, ella ni Pero ese es siquiera mi va a los problema, lo lugares hago ni donde nada, ella quiera. está en su casa, le cobra los asilios $1,500 a $3,000 y ella no hace nada, entonces está en su casa. Y yo, es decir, yo fui, conocí el lugar, la gente, todo se veía muy bien y todo. Eso no es cierto. A ver, mira, ¿qué es lo que hace ella? ¿Qué es lo que hacía ella realmente? Ella, bueno, su posición supuestamente es, ella da referido para asilio. Ella me mandó no en persona ni nada de eso, ni en su casa ni oficina. Ella me mandó por, Eso no tiene nada que ver. correo electrónico, me mandó números de teléfono, me mandó direcciones para que yo fuera y conociera los lugares. Y eso fue lo que yo hice. Y entonces yo fui y vi el lugar y todo estaba bien. Y entonces de repente me voy para Nueva York, confiando que mi madre está en buenas manos. Me llaman que mi mamá está en el hospital porque le dieron un medicamento que casi mata a mi madre. Casi mata a mi madre porque mi madre es alérgica. Entonces se confundieron de Acierto. medicamento y le dieron el medicamento Sí, erróneo. sí. Y le enviaron al hospital. Sí, entonces la mandaron al hospital. Yo tuve que bajar de Nueva York, dejar todo lo que estaba haciendo, dejar mi trabajo y todo. Y entonces, para atender a mi madre. Ok. Entonces,
de ese asilo la tuvieron que sacar. Yo saqué a mi madre, yo metí una demanda y entonces me dieron la demanda. ¿Cuánto te pagaron en la demanda del asilo? $20,000 me dieron de la demanda. $20,000. Con mal práctica hacia mi madre que Pero casi está la mata. un poco ese dinero y Momentito, por favor, te lo he pedido varias veces ya. También, ¿Dónde está tu mamá ahora? Ella está presente aquí, doctora, ella está aquí ahora. No, pero ¿dónde se está quedando? Ella ahora mismo estamos buscando un lugar que ella se pueda, un asilo, algo que... ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué no encuentran No la otro? aceptan en ningún asilo, ¿Por doctora. qué? Yo tengo un papel, cuando yo hice el contrato con ella, yo tengo un papel que ella me hizo firmar, que yo firmé. Yo no la hice firmar, eso fue voluntario. Doctora, ella puso el nombre de mi madre en todos los asilos que están en la con todo zona. y firmó el papel. Y entonces ahora por lo que pasó y todo eso, no quieren aceptar a mi madre en ningún asilo. Mariana, por favor. Ok, pero un momento, ¿por qué no la quieren aceptar? No la quieren aceptar, doctora, porque ella dio el nombre de mi madre a todos los asilios. ¿Pero y qué? Y dijo que era una persona problemática, que había tenido una demanda. No, es que por lo que pasó lo de la demanda, ya la conocen. Entonces, cuando yo quiero dar el nombre de mi madre, no la quieren aceptar por cuenta de lo que pasó. Entonces, aparte de eso, como... Yo no tengo poder sobre mi madre, es ella prácticamente. Cuando yo firmé el papel, ella tomó poder sobre mi madre. ¿Me entiendes? Sobre el asilo, que ella le dio los nombres a todos los lugares. Entonces ahora cuando yo quiero meter a mi madre a un lado, no me dejan. Ok. Entonces, tú sabes, aparte de eso, doctora, yo confié en ella, me dijo a mí que el lugar, tú sabes, no tenía multa, que las inspecciones estaban al día. Tú pudiste haber confiado en mí perfectamente, pero sabes, lo lógico y lo normal era que visitaras el lugar para saber y darte cuenta y decidir por tus propios ojos en qué lugar se iba a quedar tu mamá. El lugar, doctora, estaba por cerrar. No estaban permitiendo ni pacientes. ¿El lugar donde tú pusiste a tu mamá? El ACA. Sí. ¿Y tú no revisaste esto porque tú asumías que lo que ella te estaba refiriendo era un lugar que estaba capacitado, que estaba competente? O sea, tú asumiste que ella era la encargada de eso. Yo también. Es decir, yo puse mi confianza en lo que ella me estaba diciendo. Entonces, ¿cuál es tu responsabilidad realmente? Doctora, yo quiero aclarar varios puntos aquí bien importantes. Número uno, mi responsabilidad, mi labor no es recomendarle a ella un hogar específico. Yo le proporciono a ella una serie de hogares, una serie de asilos, que por supuesto yo chequeo la página de la ACA pero se sabe que esas páginas a veces no están actualizadas. ¿Qué cosa es la ACA? Explica. La ACA es la página del gobierno donde están todos los asilos que son más bien de asistencia y donde se refiere el Estado, las condiciones y los servicios que ofrecen. Ok. Demora, algunas veces no se actualizan con la debida prontitud y trae como consecuencia que no estén lo debidamente actualizados. Lo mismo sucede con los GPS, incluso que uno va a buscar una dirección y no está súper actualizado. Yo sé, pero en este caso es algo bien delicado, porque estamos hablando del bienestar de una persona. Yo tengo un contrato con alrededor de 200 asilos y yo no puedo estar todo en cada uno, pero sí cada cierto tiempo, aproximadamente cada mes y medio, cada 2 meses, pues sí hago contacto con estos lugares. Y hasta el momento en que yo le ofrecí a ella esta selección para que ella determinara y eligiera el que ella creyera conveniente para su caso específico, todo estaba en orden. Okay. Ella fue responsable de firmar el contrato conmigo, yo no la obligué, pero aquí todos somos adultos, todos somos mayores de edad, yo llevo 15 años en esta profesión. Ok, pero a ver un momento, ¿y cuánto cobras tú? Un momento, ¿cuánto cobras tú por este servicio de referir? Bueno, realmente yo cobro solamente el primer mes, o sea, me pagan con estos asilos con los que tengo este contrato, un promedio entre $1,500 y $3,000. En este caso fueron $1,500. Hicimos el contrato, todo estuvo bien, ella estuvo muy contenta, todos estuvimos de acuerdo. Y la madre, yo siento mucho la situación que ha pasado con la mamá de ella. Lo lamento. He sido tan engañada como ella, es lo que ella no entiende. Pero mi responsabilidad llega hasta este momento. Pero ¿tú estás refiriendo realmente a las ciegas? No a ciegas, doctora. Yo cada cierto tiempo, yo hago contacto con estos asilos. ¿Con los 200? Voy turnando, voy rotando la cantidad por cada periodo de tiempo. Entonces no está nada actualizado, ni la ACA ni tú.
Entonces dime, ¿por qué esta mujer ahora no encuentra otro asilo? Ella sí puede encontrar otro asilo. Por supuesto que puede encontrar otro asilo. Yo no tengo contrato con todos los asilos. Porque, doctora, yo necesito poner a mi madre en un lugar donde vive mi tía, por aquí en Miami, en un lugar donde vive mi tía, que un familiar la puede ir a ver cuando la tenga que ir a ver. Y no hay ninguno en la lista que esté cerca de tu tía. Porque todos los asilos, ella le puso el nombre de mi madre en todos los que están en la zona y yo no puedo mandarla. Doctora, ¿y qué puedo hacer yo? Renuncio a mi trabajo, renuncio a mi negocio, renuncio a algo que he sostenido durante 15 años sin una queja. O sea, tú me estás diciendo a mí que esta señora ahora no puede entrar a un asilo a menos que te paguen a ti de nuevo. Sí puede entrar. Sí puede entrar. Yo no tengo el control sobre todos los asilos, ni he firmado este contrato con todos los asilos. Sí, o sea, ella puede entrar a un asilo que no tenga contrato contigo. Lee el papel. Desde luego, sí. ¿Y por qué no la ponen en un lugar que tiene contrato con ella? Porque no quieren. Es que no lo aceptan, doctora. Sí lo aceptan, solo que tienen que... Porque los asilos no quieren aceptar para pagarle a ella los $1,500, $3,000. ¿Por qué? No lo quieren aceptar para pagarle a ella. Doctora, ¿yo puedo aclarar algo? No te están dando una prioridad. Exactamente. Dime, ¿qué me quieres aclarar? Que desde el principio esta situación se manejó de mi parte bien claramente. Ahora es muy fácil venir aquí a hacerse la víctima para obtener más dinero. Ya ella ganó su demanda, le pagaron $20,000. ¿Le pareció poco? Lo siento, tenía que haber pedido más dinero. Tenía que haber Dime algo, ¿qué calificaciones tienes tú para tener un negocio que refiere a asilos? Bueno, doctora... ¿Tú tienes alguna licencia que te otorga el gobierno? ¿Algún requisito? Yo no necesito ninguna licencia, yo no tengo que pagar absolutamente nada. Todo está muy legal, porque mi trabajo, no hay que ser médico, no hay que ser enfermero. Y mi trabajo es solamente facilitarle la información que están buscando. Pero información que puede buscar la gente en el internet naturalmente. Pero yo coordino con el asilo. Cualquiera puede buscar esa información, yo no entiendo cuál es el trabajo. Pero en el caso, como este caso, que las personas están apuradas, y era lo que quería, el punto que quería, un punto que me parece... Pero al final de cuentas, tú lo que estás es recopilando una lista de cosas que la puede hacer cualquiera. Y no estás ofreciendo ninguna información pertinente, específica. Sí, doctora. No hay un chequeo de los lugares, no se sabe nada. Sí, porque también se preocupó por visitar el lugar antes de dejar a su madre allí. Ella solamente fue y dejó a su madre el día. Ella no fue a ver ni siquiera de qué color eran las paredes de ese lugar. ¿Las dos tienen testigos? Sí, doctora. Pasemos a los testigos. Corre. Esto es... Ahora es muy fácil venir aquí. ¿Serio? Y estoy aquí porque quiero limpiar mi nombre, porque también se ha puesto a subir comentarios en internet. Contigo, tú eres responsable por los daños que tú le has causado a mi madre. No, yo no soy responsable, para nada soy responsable. Lamento mucho lo que ha sucedido, pero no tiene nada que ver con mi otra demanda, así que no estés confundiendo la cosa. En la demanda que ella le entabló al asilo, a ti no te ataron, no te unieron a esa demanda, ¿no? No, eso es algo totalmente diferente, perfecto. Para nada. Ok, muy bien. Señora, ¿su nombre cuál es? Mi nombre es Laura, doctora. Laura. ¿Y usted está aquí? Buenas tardes. Buenas tardes, apoyando a la demandada. Sí, cómo no. Ok, ¿cuál es su testimonio? Yo tengo a mi madre hace 5 años ya en un asilo. Ella tiene problemas de movilidad, ella necesita ser asistida para el baño, para las medicinas, para las comidas. Y desde que ella entró allá, yo estoy muy contenta. Ella me dio la información, yo busqué toda la información en internet y así me hice en contacto con ella. Y bueno, hablé con ella, creí, investigué los lugares que ella me había dicho y decidí internar a mi madre en un lugar de estos. O sea, ella lo único que hizo fue pasarle a usted una lista de lugares y usted lo que hizo fue investigar esos lugares, pero usted tuvo la oportunidad de conseguir esa lista de lugares sin la ayuda de ella. Tú fuiste ahí a dejar a tu madre y más nada. ¡Silencio! La verdad es que yo no tengo mucho tiempo extra para hacer esas cosas y si hay una persona que está especializada en ello... Así es, qué bueno que por lo menos... Entonces, si usted cambiara a su mamá en el futuro de asilo, iría con ella de nuevo a buscar la misma información. Sí, yo la referiría a ella, claro, porque me parece una persona... Te tuvieran que volver a pagar si ella cambia a su mamá de asilo, el nuevo asilo te tendría que pagar a ti por el referido. Sí. ¡Wow! ¡Qué buen negocio! Ya es millonaria. ¡Qué buen negocio! Buenas tardes, señora. Doctora, buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es María, yo soy la mamá de Mariana. Ah, ok. Y soy la que he sufrido todo, doctora, porque pues mi hija por tenerme a mí, ayudarme y trabajar,
Me dejó en ese sitio, doctora, pero usted no se imagina eso como es. Sucio, sucio. Yo tengo necesidad de que me acompañen al baño. Nada, doctora. Nadie la acompañaba. No fue nada de lo que doctora, nos me pintaron caí de la que silla, estaba supuesto duré ser. ahí un rato y arrastrándome como pude, doctora. Nada. Aparte de eso, a mí desde muy pequeña yo soy alérgica a la penicilina. Y había un viejito ahí que se iba a morir y me dieron la droga de él, doctora. Imagínese usted. Eso fue que Y usted no se percató, claro, porque usted estaba confiando de que la estaban ayudando, asistiendo y le iban a dar la medicina correcta. Y todo por Sí, esta señora doctora, que y nos mandó incluso ahí. yo Ay, les por decía a favor. las niñas, vea, eso está sucio, vea, ay ya, ay, deje de molestar a esta viejita como me resultó así. Ok. Regañaban. Invítame, por favor, a la doctora Farideh Ramos y al abogado Ángel Leal. Yo les voy a decir algo, en este mundo complejo, donde a veces lo que nos hace falta es un poquito de concentración y de educación, están naciendo y surgiendo negocios que no debieran de existir, porque es que no tienen realmente un valor. Yo no encuentro que tengan un valor, que sean válidos en su cuestión. Ganan demasiado, no se responsabilizan por nada, no están calificados para hacer absolutamente nada. Entonces, ¿por qué existen? A ver, doctora, ¿qué se supone que ayuden? En estos lugares hay médicos. No necesitan tener médicos 24 horas, 7 días. Debe haber un médico al alcance, o sea, si pasa algo, deben tener a alguien que ellos puedan llamar y puedan referir el caso. ¿Qué le pudo haber pasado a la señora por ser alérgica a la penicilina y haber tomado penicilina? Sí, puede ser fatal. Pudo haber sido fatal. Totalmente. O sea que, afortunadamente, la señora está viva. Correcto. Ok. Doctor, los abogados no podemos dar referidos. Si alguien nos refiere un cliente, por más bueno que sea ese cliente y maravilloso y nos produzca una gran cantidad de dinero, nosotros estamos prohibidos éticamente de darle un dinerito a la persona que nos refirió el caso. Así es, doctor. ¿Verdad? Correctísimo. Sí. Y a mí esto me está oliendo más o menos que debiera haber una regla igual que esa. Estoy totalmente de acuerdo. Porque, ¿qué hacen estos referidos? Bueno, de hecho, no era legal. Lo que pasa en el estado de la Florida, que se hizo una exención para estas compañías de referido, de referencia a centros de vida asistida. ¿Por qué? Es lo que estoy tratando de entender. Me imagino que era para facilitar al consumidor la posibilidad de empatarse con un centro adecuado. Para hacernos más vagos. Sí. Para hacernos más vagos. Sí. Y lo preocupante de esto es que estamos entrando en un tema de prácticas comerciales engañosas. O sea, porque ella pone en su página web que nosotros buscamos sitios con calidad de control, que buscamos una serie de factores, pero si ella está trabajando con 200 sitios, de hecho, algunos estados que están regulando esto ya exigen que pongan la última vez que visitaron el sitio, exigen que tengan seguro para cubrir cualquier tipo de responsabilidad civil, exigen que también tengan algún tipo de profesional para hablar con las familias antes de colocar el paciente en estos centros de vida asistida, y estas regulaciones lastimosamente en la mayoría de los estados no existen. Tienen. Ok. Al final, perdóname, pero yo no considero que tu trabajo sirve para nada. Y que realmente es una farsa. Y que debiera de tener los requisitos que el doctor dijo que debiera tener. Tú debieras de tener una póliza de seguro para cuando ocurren cosas como esta. Y por esa razón, te concedo la suma de $30,000. He dicho, doctor. Caso cerrado. Contrato con alrededor de 200 asilos y yo no puedo estar todo en cada uno, pero sí cada cierto tiempo, aproximadamente cada mes,